Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy vengo con las reseñas de mis lecturas de julio, pero antes de empezar me gustaría recordaros que abajo en la cajita de la descripción vais a encontrar un enlace exclusivo que os va a dar un acceso gratuito de 2 meses a la plataforma de BookBeat, donde vais a encontrar más de 800.000 libros disponibles para leer, ya sea en audiolibro o en formato digital, y como os digo vais a tener 60 días para disfrutar gratis de todas esas lecturas. Así que si os interesa, no dudéis en dar clic en el enlace. Voy a empezar por Me das ansiedad de Paula Cheshire, que es un recopilatorio de viñetas / tiras, no diría que cómicas porque no todas son cómicas, pero básicamente es una obra en la que la autora recoge y transmite y comparte algunas de sus experiencias en la vida. Sí que es cierto que yo creía que quizá iba a estar un poco más centrado específicamente en lo que es la ansiedad, tener ansiedad, cómo se puede manifestar a nivel físico y quizá cómo lidia la autora con ello. Y aunque sí que es verdad que hay algunas viñetas, algunas imágenes que tratan ese tema, no es el único tema del recopilatorio. Sin embargo, tampoco es que me haya importado muchísimo, aunque fuera lo que yo esperaba encontrarme, porque lo cierto es que aquí he encontrado un montón de viñetas y de situaciones con las que me he sentido identificada como mujer joven que intenta salir adelante en la sociedad de hoy día y en el sistema económico de hoy día siendo autónoma, el estrés que eso provoca, las consecuencias del estrés y del ritmo de vida a nivel físico en el cuerpo. Así que creo que si os suena algo de todo eso que acabo de mencionar, vais a encontrar en esta obra algo con lo que identificaros, y para mí ese es el gran valor que tiene, porque sí es cierto, se lee muy rápido, se lee de una sentada, pero la sensación que provoca sí que perdura, esa sensación de sentirte vista y sentirte comprendida, porque yo no quiero sentirme única y especial, yo quiero sentir que hay más gente ahí fuera que siente y experimenta lo mismo que yo, que hay más gente ahí fuera a quien la vida también se le hace bola de vez en cuando, y eso es lo que me ha proporcionado Me das ansiedad. A continuación tengo La maldición del beso de Erin Sterling, que es la segunda parte de Mi ex y otras maldiciones, que fue una de mis mejores lecturas del año pasado. Me sorprendió muchísimo lo bien que me lo pasé con esa historia, y con esta segunda parte he vuelto a pasármelo genial. Digo segunda parte un poco entre comillas porque es una de esas ocasiones en las que este libro está protagonizado por dos personajes que eran secundarios en el libro anterior. En esta ocasión nos encontramos con la historia de Wyn Jones, que trabaja en la tienda de brujería y productos mágicos con su madre y con su prima, pero que se queda a cargo de la tienda ella solita una temporada, y coincide con el momento en el que Wells, un brujo cuya familia se había mudado a Gales, regresa al pueblo y abre una tienda justo exactamente de lo mismo, de productos de brujería, justo enfrente de la suya. De modo que son rivales empresariales y bueno, la cosa se desarrolla a partir de ahí, a partir de sus rifirrafes y sus interacciones. Además tenemos en juego un nuevo aquelarre que llega al pueblecito, y también el misterio de que los poderes de Wyn parecen estar desapareciendo. La verdad es que el libro me ha dado todo lo que le pedía, esa ambientación de pueblecito pequeño, esa rivalidad familiar, esa sociedad en la que tenemos brujos y brujas viviendo en la sociedad de hoy en día, pero practicando también su magia. Como os dije con el primero, es una especie de hocus pocus del retorno de las brujas, pero más 18, tiene escenas explícitas, contenido adulto. La relación entre ellos me ha gustado mucho, creo que es un puntazo que aquí tengamos también el punto de vista de Wells. Siempre prefiero cuando las historias de amor tienen el punto de vista de él y de ella, y además es que es un enemies to lovers o un rivals to lovers que me ha parecido bastante bien desarrollado
desarrollado. No me habría importado haber tenido alguna escena más de ellos juntos, pero bueno, bastante bien todo. Sí que es verdad que el desenlace de la trama mágica me ha parecido un pelín precipitado quizá y un pelín fácil, pero bueno, lo cierto es que prácticamente se centra más en el romance que en la trama mágica, que solo es una especie de complemento, a pesar de que a mí me gusta mucho así, es decir, me gusta el equilibrio, o quizá esté un poco desequilibrado, pero bueno, me gusta la combinación tal y como la hace la autora. Es un libro para pasarlo bien, no es un libro que ciertas personas vayan a considerar alta literatura ni de grandísima calidad, pero sinceramente lo bien que me lo hace pasar, hay otros libros de más calidad literaria que no lo consiguen. Seguimos con el romance, pero en esta ocasión con algo más juvenil, con Mejor que en las películas de Lynn Painter, y dejadme deciros que si cuando yo era adolescente hubieran existido este tipo de comedias románticas tan sanas y maravillosas y bonitas, es probable que yo no hubiera leído solo fantasía. Pero bueno, no existían en aquella época, pero existen hoy en día, cosa de la que me alegro. Esta es la historia de Liz, que está colada por un chico que vivía en su barrio de pequeños, pero que se mudó y ahora ha vuelto a mudarse y va a su instituto. Sin embargo, Liz sabe que quizá no tengan demasiadas cosas en común, tampoco se le da excesivamente bien ligar, de modo que llega a un trato con su vecino Wes. Con él tiene una guerra abierta por la plaza de aparcamiento que está enfrente de sus dos casas y le dice que le cederá la plaza de parking si consigue que ella salga con el chico que le interese. Esa es la premisa de la historia y sinceramente ya desde ese punto es que tenía todo lo necesario para gustarme y efectivamente lo ha conseguido. Es que imaginaos la progresión, son amigos de la infancia, luego se convierten un poco en enemigos, no acaban de llevarse bien, se pasan todo el día chinchándose y peleando por la plaza de parking, luego llegan a este acuerdo, parece que se hacen amigos de verdad y luego van surgiendo sentimientos que no acaban de ser ya del todo de amistad, hay un poco de fingir una relación falsa por ahí en medio. Es que lo tiene todo y la progresión, el salto a la siguiente etapa está todo hecho súper bien. La progresión de la relación de Liz y Wes es que de verdad que me ha encantado, son los dos súper adorables y súper bonitos juntos y Wes es lo que toda chica adolescente merece. Lo único que habría acabado de redondear esta historia realmente habría sido ver la perspectiva de Wes, porque este sí que está solo narrado desde la perspectiva de Elizabeth. No obstante, la autora tiene disponibles en internet un par de historias cortas en las que vemos escenas de este libro, pero desde la perspectiva de Wes, y dejadme deciros que maravilla. Y además va a haber segundo libro y en ese segundo libro sí que vamos a tener capítulos narrados desde la perspectiva de Wes también, o sea que estoy muy emocionada, sinceramente. Espero que no tarde mucho en salir en inglés y que no tarde mucho en llegarnos en español, porque de verdad que me ha gustado muchísimo y el toque final y definitivo que ha hecho que me encantara ha sido la inmensa cantidad de referencias a comedias románticas clásicas y a canciones de Taylor Swift, Ed Sheeran y bandas sonoras. Es que me ha encantado todo, de verdad. Este es un libro por y para fans de los clichés de las comedias románticas y es maravilloso dentro de lo que pretende, y lo que pretende lo consigue muy bien. Vale, vamos con Mestiza de Jennifer L. Armentrout, que es la primera parte de la saga Covenant. Esta es una saga de la que yo había oído hablar muchísimo, pero que no había leído. Hasta ahora estaba publicada por otra editorial, pero Puck ha comprado los derechos y va a volver a lanzar los libros de la saga con portadas nuevas y traducción nueva y todo. Y el caso es que me animé a leerlo porque había oído muy buenas críticas y no ha acabado de convencerme. A ver, Mestiza es un libro que se escribió, no sé si, o por lo menos se publicó, no sé si en 2010 o 2011. Y definitivamente es una historia que recuerda mucho a las historias que salieron en aquella época. Lo cual es lógico porque se escribió y se publicó en aquella época, ningún problema. Pero ya no es solo que recuerde o que tenga los clichés habituales, sino es que me ha parecido que
es un tanto excesivamente demasiado similar a otras historias, en particular a Vampire Academy. Vampire Academy se publicó en 2007 y este libro se publicó, pues como ya os digo, creo que en 2010 o 2011, en inglés al menos, la primera vez. Y he encontrado demasiadas similitudes con Vampire Academy hasta el punto de que me ha hecho sentir un poquito incómoda. Yo no quiero acusar a nadie de copia ni de plagio, pero para mí las similitudes han sido un pelín excesivas. Y ya no solo con esa obra de Rachel Mead, sino que también me parece que peca de falta de originalidad dentro un poco de la obra de Jennifer Armentrout, porque me leí la primera parte de su trilogía del beso del infierno, que creo que el primer libro se titula El beso del infierno, y también he visto la misma prota, las mismas dinámicas, el mismo intento de triángulo amoroso con exactamente los mismos personajes prácticamente. Y eso que es cierto que El beso del infierno lo escribió después de Mestiza, pero yo lo leí antes que Mestiza, entonces no podía parar de establecer el paralelismo, con lo cual me parece que Mestiza, pues en definitiva, es una obra a la que le falta originalidad. Y bueno, ya os digo, tenemos clichés muy típicos de aquella época, como el triángulo amoroso, como el amor imposible o prohibido, la chica única, diferente y especial. Pero dentro de eso es verdad que es una historia con una trama bastante sencilla. Tenemos a nuestra prota que vive en un mundo en el que las personas de esta sociedad mágica que vive un poco oculta en nuestro propio mundo son descendientes de los dioses griegos. Tenemos a los puros que tienen poderes y descienden más directamente de los dioses, tenemos a los mestizos, que es lo que es nuestra prota Alexandria, que son una mezcla de puros y humanos, y luego tenemos a los daimons, que son personas que se han visto corrompidas y se han convertido en una especie de monstruos que chupan el éter del alma a los demás. Alexandria como mestiza tiene dos opciones: o ser criada y que le borren el cerebro prácticamente para servir en la casa de un puro, o ser guardiana, ser centinela, creo que se llaman exclusivamente aquí, y luchar contra los daimones. Se ve claramente que este es un inicio de saga y que tiene bastante potencial de que la trama se complique bastante más, pero como os digo, en este primer libro es bastante sencilla, fácil de seguir y por eso se lee muy rápido y muy bien. También tiene ese toque de mitología griega que, aunque no es excesivo, para mí siempre es un buen complemento. Y es cierto que aunque los personajes son bastante clichés, bastante estereotípicos, me han caído bien y me han gustado. Y sobre todo debo decir que me gusta el hecho de que la prota Alexandria tenga un mejor amigo heterosexual, que sea solo eso, un mejor amigo, porque las chicas y los chicos pueden ser amigos. En fin, que si hubiera leído este libro hace años probablemente tendría una opinión diferente de él, pero en este punto de mi vida, con todo lo que llevo leído a mis espaldas, pues le ha faltado originalidad y le ha faltado ser un pelín diferente. Vamos con un poco más de fantasía, en este caso un duelo con el Lord de los Vampiros de Elise Kova, que es la tercera parte dentro de su saga Unidos por la Magia, pero recordad que son libros que se pueden leer de manera autoconclusiva porque las historias no están interrelacionadas, los personajes de los libros anteriores ni siquiera hacen apariciones puntuales en los siguientes, porque la autora lo que pretende es que se puedan leer de forma totalmente autoconclusiva y es lo que consigue. Y debo decir que este es mi libro favorito de Elise Kova, de todos los que he leído hasta la fecha. Tiene lo mismo que los anteriores, pero de alguna manera un poco mejor, es decir, seguimos teniendo esa relación romántica tan sana, cosa que no siempre es fácil de hacer con un enemies to lovers como es este caso, pero aquí lo consigue, ambientado en un mundo de fantasía, sí, pero relativamente sencillo, aunque es cierto que también considero que este libro, con todo el tema del lore de sangre, gana un poquito en complejidad con respecto a los libros anteriores, y además pues es una historia que aúna vampiros, cazadores y maldiciones. Básicamente esta es la historia de Florian, que es la doncella de la forja en la aldea de los cazadores, que una vez al mes se enfrentan a los vampiros. En el último enfrentamiento, por cosas de la vida, Florian acaba secuestrada y acaba en la tierra de los vampiros, en el castillo, y acaba atada por un juramento de sangre a
Ruban, que es el Lord de los vampiros. Y una vez allí descubre que los vampiros no son los monstruos sin alma que su aldea cree que son, sino que realmente son una raza bastante orgullosa e incomprendida y que básicamente desde hace mucho tiempo están sujetos a una maldición que están buscando desesperadamente poder romper. Si me seguís desde hace tiempo esto no será una novedad, pero desde hace un tiempo, un añito o quizá un poquito más, yo no me he sentido tan cómoda con la fantasía como antes, que era prácticamente el único género que leía, pero sí que creo que estoy recuperando poco a poco mi pasión por la fantasía y sin duda Elise Kova me está ayudando muchísimo a ello, ya no solo porque mezcla muy bien toda esa trama romántica con la trama de fantasía, sino por los personajes que crea, que de verdad que es que enamoran y enganchan y su historia te atrapa. Sí que es verdad que habría preferido tener alguna escena, algún capítulo desde la perspectiva de Ruban, porque aquí lo narra todo Florian, pero bueno, es que la verdad que me ha gustado mucho. Como os digo, es un poco más complejo que los anteriores. Sí que es verdad que la trama quizá da algún giro excesivo que puede que no hiciera falta, pero no ha sido un problema, es decir, a pesar de ser fantasía y de tener problemas con la fantasía últimamente, yo tenía ganas constantemente de seguir leyendo, me ha atrapado, me ha enganchado, se lee fácil y rápido a pesar de tener un grosor considerable y también me parece menos predecible que los anteriores. Y no sé qué más deciros, sinceramente es que lo he disfrutado muchísimo, así que si vais a darle una oportunidad a Elise Kova, pero solo queréis leer un libro, Pasamos a las historias de misterio, y es que mi libro de Agatha Christie del mes fue Problema en Pollensa o Pollensa, no estoy segura de cómo se pronuncia, creo que es una población de Mallorca. El caso es que es una antología de 9 relatos y ha sido una lectura muy curiosa. Para empezar, los 2 primeros relatos están protagonizados por el detective Parker Pyne, que es un detective de Agatha Christie, que tengo entendido que solo sale en relatos cortos, pero bueno, que sale en más de uno, en esta ocasión sale en los 2 primeros, y la verdad es que me ha gustado bastante, sobre todo me ha sorprendido el primero de los relatos, Problema en Pollensa, porque tiene un enfoque diferente, es decir, el misterio, la parte principal de la trama, no va en absoluto por donde suelen ir las tramas de Agatha Christie y me ha sorprendido, aparte de que he puesto aquí un post-it en un pequeño discurso que me ha gustado muchísimo, así que muy contenta con los relatos de Parker Pyne. Luego tenemos algo muy curioso, y es que aquí dentro tenemos un relato titulado El misterio del cofre de Bagdad, o esperad un segundo que os lo busco. Es El misterio del cofre de Bagdad, que Agatha escribió en 1939, y lo curioso es que cuando empecé a leerlo me sonaba muchísimo, y es porque luego en 1960 Agatha escribió otro relato muy similar titulado El misterio del cofre español, en lugar del misterio del cofre de Bagdad, y era una especie de versión ampliada de esta que sale aquí, solo que en esa versión Agatha creo que eliminó a Hastings y solo estaba Poirot, y la verdad es que ha sido muy curioso ver que Agatha reutilizaba sus historias y sus tramas, ya no solo en este caso en concreto, sino que tenemos también aquí un relato titulado Iris Amarillos, que es un relato corto, pero que sirvió luego de inspiración para Cianuro Espumoso, es decir, la base del misterio es el mismo que en Cianuro Espumoso, que es un libro completo, una novela completa, no es un relato corto, sino que escribió luego un libro completo a partir de la idea y de la premisa del misterio que escribió en el relato de Iris Amarillos que tenemos aquí. Solo que en Cianuro Espumoso sustituyó a Poirot, que sale en el relato, y lo cambió por el coronel Reis como investigador principal de ese misterio. Y ya os digo, la verdad es que haber visto esas coincidencias de relatos en los que Agatha se basó luego para hacer versiones ampliadas me ha parecido súper curioso, porque además ha coincidido que yo ya había leído previamente esas versiones ampliadas, de modo que al verlo aquí he pillado la conexión y la referencia enseguida. Y ha sido muy interesante, la verdad, y debo decir que en general el recopilatorio me ha gustado mucho. Tenemos relatos de Parker Pyne, de Poirot, también de Miss Marple, así que tenemos un poco de todo, así que genial, es un exponente de
todo lo que nos puede ofrecer Agatha Christie. Sí que es verdad que hay un relato en concreto que no me ha gustado, se titula En un enigmático espejo, aparte de que son solo 10 páginas, que bueno, vale, los relatos cortos son cortos, pero 10 páginas es excesivamente corto y por eso da para poco. El caso es que me ha parecido una historia sin ningún sentido y muy alejada de la lógica de la que suele hacer gala Agatha Christie. Sí, ¿lo he dicho bien? Sí, suele hacer gala Agatha Christie de una lógica que en ese relato no aparece por ningún lado, pero al margen de eso me ha gustado mucho, he disfrutado muchísimo de la lectura de esta antología. Seguimos con Agatha Raisin y La turista impertinente de MC Beaton. Es la sexta entrega dentro de la saga de Cozy Mystery de Agatha Raisin, que ya sabéis que es una de mis favoritas. Sigue a Agatha, que es una mujer de unos 50 y tantos años que se prejubila y se va a vivir a los Cotswolds, a un pueblecito en el que pues hay muchos misterios, aparecen muchos cadáveres y Agatha, como la vida ociosa de jubilada tampoco acaba de irle del todo, descubre que le encanta investigar y meter las narices en todos estos casos. Y yo sinceramente adoro a Agatha. En este libro en concreto sí que tenemos un cambio de escenario, aunque a mí me encanta la ambientación en los Cotswolds y en esos pueblecitos llenos de cottage. La verdad es que no ha estado mal ver un pequeño cambio, porque en esta entrega Agatha Raisin se va de vacaciones a Chipre. Eso sí, os recomiendo leer los libros en orden, porque a pesar de que los misterios son independientes, la progresión de las relaciones de Agatha con el resto de personajes es muy importante para la trama y se habla mucho de ello, por lo tanto os vais a llevar muchos spoilers si no los leéis en orden. Y tampoco sé cómo hacer esta reseña sin muchos spoilers, por lo que ya os digo, es una sexta parte. El misterio me ha gustado, se trata de una turista inglesa a la que asesinan en Chipre. Sí que es verdad que quizá me han sobrado descripciones sobre los paisajes de Chipre, ya no solo sobre los paisajes, sino sobre la historia de esos paisajes y esos lugares emblemáticos de Chipre. La verdad que no era algo que me interesara mucho, pero el misterio ha estado genial, como siempre. Sí que es verdad que hay algunos personajes que me han puesto muy de los nervios, me pone un poco de los nervios que Agatha sea una mujer que tropieza 500 veces con la misma piedra, pero bueno, yo tengo la esperanza de que algún día coja la piedra y la lance muy lejos y no volvamos a saber de ella. Y sí que es verdad que la manera en la que MC Beaton describe las relaciones, es que iba a decir románticas, pero es que mi problema es que no me parecen románticas. Digamos que la manera en que describe las relaciones entre hombres y mujeres no siempre me acaba de gustar, pero pese a todo siempre disfruto muchísimo de Agatha. Es que tiene elementos que dices, ¿cómo es posible que te guste a estas alturas del siglo XXI? Porque hay que tener en cuenta que esto fue escrito en los 90, pero me gusta y me convence mucho y estoy deseando que llegue el siguiente pronto. Y el otro Cozy Mystery que me leí en julio fue Un crimen entre la realeza de S.J. Bennett, que es la tercera parte dentro de esta saga Cozy Mystery titulada Su Majestad la Reina Investiga, en el que pues la protagonista es la reina Isabel II y se dedica a investigar misterios de diversa índole con la ayuda de su secretaria Rosie. En este caso, por ejemplo, sí que considero que podéis leerlos de manera independiente, porque aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en este libro se ve una evolución y se ve cómo avanza la relación entre la reina y su secretaria, en esta ocasión tampoco me parece imprescindible haber leído los libros anteriores, porque creo que te da suficientes datos como para que este libro se sostenga por sí solo como una historia autoconclusiva. En esta ocasión el libro está ambientado en la época navideña, aunque es verdad que esa ambientación festiva tampoco es excesivamente prevalente, por lo que yo me alegro de no haber reservado este libro para diciembre y haberlo leído ya, porque tampoco es una historia que rebose Navidad por los cuatro costados, pero bueno, le ha dado un toque porque la reina se va de vacaciones a una de sus propiedades en el campo con su familia y resulta que cerca de allí descubren una mano amputada que probablemente pertenezca a un hombre al que la reina conocía hace años, aunque es verdad que hace mucho que no se veían y no tenían demasiada relación. Me gusta mucho lo que hace la autora con estas historias, me gusta la atmósfera que crea con ellas, porque es una atmósfera que sinceramente me hace sentir tranquila y en paz, incluso cuando estoy leyendo sobre cadáveres y miembros amputados, así que
no me parece algo desdeñable. También me gusta mucho el personaje de la reina. Y aquí debo deciros o debo advertiros de que, a ver, sabemos que en la vida real la reina Isabel pues no era todo blancos, como mínimo era una persona con muchos grises, sino algún negro, pero en esta historia se narra al personaje de la reina desde una perspectiva claramente de cariño hacia ella. Para mí no ha supuesto un problema, pero bueno, os lo comento porque digamos que es una perspectiva quizá un poco edulcorada de la reina Isabel. Pero me gusta mucho cómo crea el personaje, me gusta la ironía, me gusta cómo maneja a la gente de su alrededor, en el sentido de que muchos la consideran pues una viejecita que necesita ayuda para todo, y realmente cuando tú lo lees desde su perspectiva y lees sus pensamientos, ves que por lo menos a nivel mental está tan aguda como siempre, incluso más aguda que los hombres que la rodean. Y bueno, no sé, es que crea un cóctel muy curioso y que a mí cada vez me gusta más, así que tengo muchas ganas ya del cuarto libro. En cuanto al misterio, muy bien, la verdad es que no me ha parecido predecible en absoluto y me ha gustado la historia, he disfrutado también de esta lectura. Y por último, en julio también leí las memorias de Elliot Page, Page Boy se titulan. Elliot Page es un famoso actor trans y en este libro nos cuenta un poquito su historia, nos cuenta cómo era su vida de joven y antes de salir del armario y cómo es ahora después. El caso es que me parece una historia bastante difícil de valorar, en el sentido de que no me considero con la potestad o el derecho de valorar la vida de una persona. Yo no soy nadie, ¿no?, para valorar la vida de Elliot Page tal como la cuenta. Lo único que puedo valoraros es lo que me ha parecido la lectura a nivel narrativo, por ejemplo, y lo que me ha hecho sentir. En cuanto al primer punto, la verdad es que me parece que Elliot se ha arriesgado bastante al elegir la narración de este libro, porque es una narración no lineal, va dando saltos de capítulo en capítulo e incluso saltos temporales dentro de los capítulos. Sí que es cierto que a mí al principio no me supuso un gran problema porque cogí este libro como lectura complementaria y entonces quizá me leía 1 o 2 capítulos al día, con lo cual no acusaba tanto ese salto temporal, pero sí que es verdad que a partir de la segunda mitad lo leí un poquito más del tirón. Y ya os digo que no sé si es la mejor elección porque yo como lectora andaba un poco perdida en algunos momentos y me liaba. Porque ya no es solo el tema de los saltos temporales, sino que tú sabes que ha dado un salto temporal, pero en la mayoría de ocasiones no concreta ni qué año es, solo dice que estaba trabajando en cierto proyecto en cierta ciudad, no te especifica el título de la película. En gran parte yo creo que es para mantener el anonimato de muchas personas que por lo que cuenta quizá no se merezcan que Elliot guarde el anonimato sobre ellas, pero bueno, es la decisión de Elliot, así que hay que respetarla. Pero sí que es verdad que acabas liándote un poco, porque incluso a la gente a la que llama por su nombre, si hace 5 capítulos que no aparece y ha ido pegando saltos adelante y atrás, te pierdes un poco, la verdad. Por lo menos esa ha sido mi experiencia y también la experiencia de más gente con la que he comentado la lectura. Respecto a lo que me ha hecho sentir la lectura, la verdad es que me interesaba leer las memorias de Elliot porque como mujer blanca y heterosexual soy consciente de que tengo una serie de privilegios de los que otra gente no dispone, y creo que leer y ver perspectivas diferentes me ayudará a crecer y a deconstruirme, ¿no?, y a quizá poder entender mejor por lo que pasan otras personas. Y respecto a eso no tengo mucha queja, la verdad es que Elliot cuenta un montón de situaciones que la mayoría tenemos la suerte de no experimentar, y la verdad es que en ese sentido puede llegar a ser una lectura dura a nivel emocional. Nos habla mucho de una cara un poco oculta de Hollywood, la cara menos amable, y muchas veces podemos pensar que las personas famosas tienen las cosas mucho más fáciles que nosotros, y algunas cosas sí que las tendrán más fáciles, pero otras no. Incluso antes de salir del armario
la verdad que Hollywood no me parece un buen entorno, pero bueno, aparte de eso, nos cuenta muchas otras experiencias. Sí que es verdad que en algunas me habría gustado que ahondara un poquito más, porque te cuenta la situación y es como que, evidentemente que tú como lector puedes sacar tus propias conclusiones, pero a mí personalmente me habría interesado también ahondar un poco más en las conclusiones del propio Elliot. Pero bueno, aunque hay situaciones en las que no profundiza tanto como a mí me habría gustado, sí que hay otras en las que explica de forma muy abierta y muy descarnada cómo se sentía y por lo que ha pasado, y me parece que eso requiere un valor inimaginable, abrirse así y compartirlo. Así que sin duda es una lectura muy interesante, con sus más y sus menos, pero creo que merece la pena echarle una ojeada. Eso sí, como os he comentado, es una lectura dura a nivel emocional, así que os recomiendo que echéis un vistazo a los avisos de contenido antes de poneros con el libro. Ya está aquí el wrap-up de hoy, espero que os haya gustado. La verdad es que yo estoy contentísima porque considero que en julio he leído un montón de libros que me han gustado muchísimo, casi todos han sido lecturazas, así que estoy súper contenta, ojalá todos los meses sean iguales. Pero nada, contadme si ya habéis leído alguno de estos libros o si os interesa leeros o qué tal fue vuestro mes de julio en lecturas. Y yo me despido ya, pero antes os recuerdo todas esas cosas con las que me ayudáis mucho, que es suscribiéndoos al canal, dando like al vídeo, activando la campanita y compartiéndolo con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy, así que nos vemos en la próxima.